Hoy tendremos la parte número 82 de los temas La paz de Dios. Sí, hace algo más de un año que no estábamos siguiendo esta línea de cultos, que creo que realmente es sumamente importante porque es desglosar capítulo por capítulo la palabra de Dios. Ya sabéis que lo dejamos en 2 de Tesalonicenses 2, y si no lo sabéis, ahora lo sabréis. No lo concluimos. Hoy intentaremos acercarnos lo más posible a la conclusión de este texto y, sobre todo, antes de empezar, recordaros que si no habéis visto los temas anteriores, que son los que enlazan directamente con el tema de hoy, por favor, miradlos pronto porque es necesario para poder comprender el tema que hoy se va a tratar con la ayuda de Dios. Vamos ya, sin más, a empezar con una oración. Padre nuestro, como siempre, Señor, nos ponemos en tus manos para que seas tú el que presidas, que sea el Espíritu Santo el que hable a través mío y que tu palabra llegue con tu mensaje a tantos como pueda ser posible. Ayúdanos, Señor, a estar centrados siempre en tu conocimiento y no solo en un conocimiento intelectual, sino en un conocimiento que nos sirva para vivir la fe tal como tú quieres y para poderlo compartir con todo el mundo. Perdona nuestros pecados, cuida de tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, aprovechando que tengo a mi hermano Josep aquí, volveremos con el jueguecito, donde presentamos unas imágenes y la gente tiene que decir a qué hacen referencia esas imágenes. Primero de todo, la portada. En la portada de La paz de Dios os he puesto dos imágenes. ¿A quién representan? Están extraídas de película. ¿Quién representan y qué hacen? ¿Alguien lo sabe? Jesús sanando a un ciego, abriéndole los ojos, y también a otra persona sanándola, ¿no? Bien, y todos al ver esta imagen enseguida asociamos ¿a qué? A que Jesús es el gran sanador, el que no solo enseñó, sino que además curaba. ¿Verdad que es un concepto que enseguida asociamos a Jesús? Los milagros. Bien, pero recordemos que estamos tratando de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, donde nos estaba hablando de algo súper importante, lo más trascendental para el cristiano que se va a enfrentar a los últimos días. ¿Recordáis qué es? La segunda venida de Jesús, y antes, ¿quién va a aparecer? El hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? ¿Es Satanás el hombre de pecado? No es hombre, exacto. Es el Papa de turno y como cabeza o dirigente de toda la institución vaticana, por tanto de la Iglesia Católica. Y esto enseguida nos debe empezar a relacionar conceptos. Jesús hizo esto, ¿verdad? Sí. ¿Y quién más hará esto? ¿Alguien lo va a hacer? Podemos decir, sí, los auténticos cristianos en el último momento casi que van a recibir la lluvia del Espíritu Santo, la lluvia tardía, y en consecuencia harán milagros. Sí, está profetizado, va a ser así. Pero, ¿quién más hará milagros? ¿O nadie más hará milagros? ¿Quiénes creéis que van a ser los que van a hacer milagros? ¿O quién creéis que va a ser el que hará milagros? ¿Satanás? Y ahí está. Satanás y todo un pueblo que va a servirle, que también hará milagros. Entonces, ahora planteaos un momento la cuestión. Recordad que, como mostramos en la anterior parte, alguien era quitado de en medio y luego se iba a producir este gran fenómeno. Y en consecuencia, el pueblo de Dios deberá saber si realmente los que hacen milagros, sea gente o sean
ángeles caídos haciéndose pasar por el Cristo en distintos lugares y después la gran aparición de Satanás haciéndose pasar por Jesús, si eso proviene de Dios o verdaderamente es del lado del enemigo. Hay personas que creen que cuando eso acontezca, ya todo el mundo habrá hecho su decisión y por tanto no habrá posibilidad de ser engañado. ¿Es cierto esto? Ya vimos que no es cierto. O sea, Satanás viene para hacer caer, si es posible, ¿a quién? A los mismos escogidos. Y ahí está, cuando ahora podemos pensar, sí, yo soy adventista, yo tengo las creencias muy claras, hago todo lo que el Señor manda, etcétera, etcétera. Pero resulta que cuando llegue ese momento, como ya lo sabré todo y estaré tan bien preparado, yo no voy a caer en eso. ¿En serio? ¿En serio? La mayor parte de los creyentes, incluidos adventistas, van a caer. Recordad que Ellen White llega a decir que al final, ¿cuántos serán salvos en la iglesia adventista? Ni uno de cada 20. Contad, 20 millones de adventistas más o menos que hay en el mundo. ¿Cuántos quedarán para ser salvos? Que no caigan en ese engaño. Da que pensar, ¿eh? Da que pensar y mucho. Y cuando hablo de adventistas, no solo hablo de adventistas, de gente de la denominación, oficialmente, sino adventistas que se han separado de la Iglesia por diversas circunstancias o los han echado. Puede haber de todo aquí, ¿eh? Esto nos debería hacer pensar mucho en que necesitamos conocer cómo será la venida de Jesús y cómo será la venida del enemigo haciéndose pasar por Jesús. Y a veces creemos que eso lo tenemos súper asumido y súper claro. Pero una vez más, vale la pena recalcar todos esos temas que hemos presentado, gracias a Dios, en Puertas Dimensionales, donde se ha debido mostrar cómo va a ser esa falsa aparición de Satanás y que realmente va a cautivar al mundo entero, salvo excepciones. Dicho esto, a mi espalda tenéis una imagen, no la portada, la otra imagen, que es ¿el qué? El tercer templo de Jerusalén. El proyecto que no a muy tardar, en pocos años, va a ser una realidad. ¿Y dónde se va a asentar el hombre de pecado y también Satanás cuando venga haciéndose pasar por Jesús? ¿Se asentará en Washington? Algunos pueden pensar que sí, uy, es el centro del mundo prácticamente, o Nueva York, oh sí. ¿Se va a asentar en Moscú? No, recordemos que las citas nos hablan que antes de que aparezca Satanás haciéndose pasar por Jesús, primero vendrán demonios haciéndose pasar por Jesús en distintas partes del mundo, con lo cual ya prepararán el terreno para una aparición masiva, sorprendente, que va a cautivar a todos. Y es entonces cuando aparecerá el mismo Satanás haciéndose pasar por él. Y ahora imaginaos por un momento que os encontráis con escenas similares a las que habéis visto en la portada. Un Jesús que viene, que todo el mundo lo reconocerá como tal por su físico, que tanto nos han inculcado, y que empieza a hablar con una bondad impresionante, con una mirada que enternece a cualquiera, que lo desmonta, con unas palabras bellísimas, salvo excepciones, en los cuales empezará a decir cosas que no son correctas, como lo de haber cambiado el día de reposo. Pero lo vais a ver haciendo milagros, porque puede ser que en algún lado de estos te dé a ti por estar allí justo cuando pasa algo así. Casualidad, puede ser, pero te puedes encontrar con eso. Ya sabemos que si nos dice, está aquí o está allá, no vayáis, porque os metéis en la boca del lobo. ¿Y por qué nos dice, no vayáis? Porque si vamos, ¿qué pasa? Que quedamos hipnotizados por su poder, que nos creeremos realmente que es Jesús, y entonces toda esa gran estructura mental doctrinal que tenemos asimilada, en un momento se va como un castillo de naipes al suelo, porque por los sentidos estamos perdidos. Por eso no hemos de ir. Pero, ¿y si estás ahí y ves eso? ¿Cómo vas a diferenciar quién es quién? Bueno, evidentemente hay algo que es sumamente notable,
Y es que el auténtico Jesús, ¿qué hará cuando venga? No pisará la tierra. Eso es básico. Porque este otro Jesús lo que va a hacer es finalmente de andar por distintos lugares de la tierra, que ya os podéis imaginar lo que se va a generar con todo ello, y se aposentará en este lugar, en el tercer templo de Jerusalén, al lado del Papa. Bueno, pues evidentemente esto no cuadra con lo que hará Jesús auténtico. Pero es que la mayor parte del mundo cristiano está esperando ese momento como un hecho real que sea del mismísimo Jesús. Imaginaos también los judíos, cuando levanten el tercer templo, cómo en ese momento estarán tan felices, en el cual aparecerá un Mesías que les dirá que es el mismo de antes y ahora lo van a aceptar. O sea, es que está todo el mundo desarmado. Ellen White también habla de cómo habrá algo, apariciones de divinidades paganas en distintos lugares, imaginaos todo eso es serial de divinidades paganas de tantos sitios, y que estarán mostrando y llevándoles a este Mesías. Es que el mundo entero va a quedar cautivado. Da igual si serás hinduista, budista, confucionista, porque la confusión va a ser brutal. A tal punto que da igual si eres cristiano o no, vas a caer, a excepción que estés en la plena verdad. Y esta es la importancia, estar en la plena verdad, porque a veces podemos pensar, estamos en la verdad, sí, y con eso ya está. Pero no se trata solo de estar en la verdad, porque puede haber verdad que se añade y es despreciada, y si eso sucede, ya no estás en la verdad, y si no estás en la verdad, vas a caer. No hay otra. Dicho esto, igual decís, esto te lo estás inventando, si no estás en la verdad te vas a perder. ¿Sí? Pues bueno, los textos nos hablan de esto, ya lo veremos. Vamos a hacer un repaso para todos aquellos que igual no habéis seguido esta temática. Nos centramos en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 17, lo vamos a ver en imágenes. Ya sabéis que estuvimos tratando bastante a fondo de estos textos que sobre todo están en azul, y vamos a leerlos rápidamente porque después de un año y pico igual ya no nos acordamos, ¿no? Pablo les dice a los tesalonicenses: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Una vez más, recordemos el contexto: los judíos infiltrados estaban haciendo cartas simulando que era de los apóstoles, de los discípulos, y no lo eran. Y claro, podían tumbar fácilmente porque mezclaban verdad con error. Y saber quién era el originador de esas cartas no siempre era fácil. De hecho, porque han llegado hasta nuestros días libros apócrifos, el Apocalipsis de no sé quién, el Evangelio de no sé quién, etc. Y hay gente que se los traga como realmente ciertos, cuando en medio te dicen algún disparate tremendo. Bueno, pues si no estás en la sana doctrina de todo lo de antes, lo más fácil es que caigas. Y eso les advertía: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que ya hemos dicho quién es, ¿no? El Papa de turno, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ya vimos que esto tiene un doble significado, ¿eh? No solo iba para el Papa, sino también para lo que hará Satanás haciéndose pasar por Jesús. ¿Y dónde se va a aposentar? En la imagen que habéis visto antes. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, ya estaba en acción el misterio ¿de qué? De que surgiera el Vaticano. Ya estaba funcionando. ¿Quién lo estaba moviendo para que eso se cumpliera? Para que eso sucediera. Era Satanás el que lo estaba moviendo. Pero ¿a través de quién movía para que esto se produjera?
Bueno, pues investigad un poco. Si Dios quiere, estoy preparando un tema, veremos el día que lo pueda terminar, en el cual hablaremos de los orígenes de la Iglesia Católica. Si verdaderamente es del origen de Jesús y de los discípulos, o hay algo por allí en medio que no cuadra. Y ya veréis quién estaba detrás de todo esto. Por cierto, no sé si pudisteis ver las noticias de actualidad en relación con la profecía que presenté, gracias a Dios, esta semana, en el cual estuve hablando de un grupo religioso judío que está en Rusia y que da que pensar mucho por su tipo de creencias con los de esa época que apretaron para crucificar a Cristo. En fin, eso también lo desarrollaremos si Dios quiere. Pero bien, sigamos ahora aquí. Nos dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Por qué dice esto? Porque el versículo 7 nos decía: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Por tanto, primero alguien es quitado de en medio, ya sabéis quién, y a partir de allí sucede esto: a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando Jesús regresa por segunda vez, ¿destruye a Satanás con su resplandor? No. Por tanto, en ese momento, ¿a quién está haciendo referencia? En ese momento concreto, al Papa que esté en esos momentos. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Por tanto, ¿Satanás tiene un representante en la tierra o no? Sí. Tiene un representante que mueve toda una organización, del cual es él aparentemente al menos la cabeza, y es por obra de Satanás que hará todo eso. Esto nos debe hacer pensar mucho, porque hay personas que cuando dices que el Vaticano es el poder de Satanás en la tierra, te dicen: tú estás loco. No, no estamos locos, porque los textos bíblicos hablan por sí mismos y nos describe quién es esa bestia, lo que ha hecho durante toda la historia, cuándo surgiría, cuándo parecería que acaba, cuándo regresaría al poder y qué haría hasta el final. Y eso solo encaja en la Iglesia del Vaticano, en nadie más. Por tanto, no decimos tonterías. Y ahora hago un pequeño paréntesis para decir: ¿os acordáis los que estuvimos en el Vaticano hace pocos días, de todo lo que vimos allí y cómo verdaderamente se demuestra que es el ministerio, o el misterio, mejor dicho, de iniquidad? No nos quedó ninguna duda, porque vimos cosas asombrosas, asombrosamente, en fin, satánicas. Y no solo allí, sino también en otros lugares que tenían que ver con el Vaticano. Y todo eso, si Dios quiere, lo iremos mostrando en su momento. El texto nos sigue diciendo: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y aquí ya hemos de empezar a analizar un poco los textos. Con todo engaño de iniquidad. Con todo engaño, ¿qué quiere decir? ¿Que es un engaño solo un poquito? Si es todo, es que es un engaño brutal, brutal, realmente brutal. Pero dice, para los que se pierden. O sea que va a haber gente, ya durante toda la historia, que no colaría con esto y sería salva. Pero es que estos que se pierden, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y esto es lo fuerte, porque la verdad, si es rechazada, ¿dónde te quedas? ¿En la luz o en las tinieblas? No hay más, Por tanto, hay gente que esto pasará hasta el fin del tiempo, en el cual se van a perder, porque el amor de la verdad, precisamente para ser salvos, no lo van a tener. Parece mentira, ¿no? Pero si hay muchos que se dicen que son cristianos, de todas las denominaciones, y no quieren ser salvos. ¿Cómo puede ser? Parece una contradicción, pero es que es una realidad. ¿Por qué cuando presentas la verdad doctrinal clara a alguien que es cristiano, sea de la tendencia que sea, la rechaza?
y no la quiere aceptar, y empieza a buscar peros y peros y peros. ¿Puede ser salva esa persona? No puede ser salva, porque por encima de querer la verdad para ser salvo está un ego, está un orgullo de, no, yo ya tengo la verdad, por tanto, esto no cuela, y buscaré todo lo que haga falta para derribar tu verdad, aunque sepa que eso es verdad. ¿Puede ser salva una persona así? La verdad en el último tiempo es más completa que nunca. Sí, sí, más completa que nunca en la historia. Porque ahora sabemos cosas que no habían sido reveladas con detalle a muchos. Y a nosotros se nos ha revelado, al pueblo de Dios del último tiempo, porque ahora lo necesitamos como nunca. Por tanto, si una parte de esa verdad es rechazada, ¿se puede ser salvo? No. Es duro, ¿eh? El versículo 11 nos dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Entonces Dios es malo? Es que dice que Dios envía un poder engañoso. ¿Para qué? ¿Para que se pierdan? Pues qué malo que es Dios, ¿no? Sí, hay personas que dicen esto cuando leen este texto, ¿eh? Pero una vez más, Dios, ¿qué permite? Permite que si las personas se cierran por banda y no quieren aceptar la verdad, les deja actuar ¿a quién? Pues al diablo y a los suyos. Y ya que quieren ser engañados y disfrutan con estar en el engaño y no querer ser salvos, pues deja actuar al diablo. Y al dejarlo actuar, ¿qué pasa? Ese poder engañoso, que evidentemente será el de Satanás, ¿qué hace? Que crean la mentira. ¿Y por qué van a creer la mentira? Porque los discursos que diga Satanás cuando os venga haciéndose pasar por Jesús ya les irá bien, pero además porque hará unos milagros asombrosos. ¿Recordáis que habrá un milagro que va a ser el colmo de los colmos por parte de Satanás? Hacer descender fuego del cielo ante la vista de los hombres. Eso lo hizo alguien también, ¿no? Años atrás, muchos años atrás. Lo hizo Elías por el poder de Dios, no por él, claro. Y ahora Satanás, pues como la gente recordará todo eso porque habrá un revivamiento espiritual, tenerlo presente, el ateísmo se va a acabar, la gente cuando eso pase van a relacionar directamente que esto es una cuestión divina. ¿Y quién no va a caer en eso? ¿Quién no va a caer en eso? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Sean condenados los que no creyeron a la verdad. ¿Es injusto Dios, entonces? No quieren ser salvos. ¿Cómo los va a salvar el Señor si les muestra la verdad y ellos dicen, no quiero? Es imposible, no puede salvarlos por más que quiera. Ha muerto por ellos Cristo, pero ellos en el fondo lo rechazan, por más crucifijos que lleguen, por más oraciones que hagan, por más rezos, por lo que sea, y hablo de todas las religiones cristianas en general, ¿eh? Y dice, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Y por qué se complacieron en la injusticia? Estamos hablando del último momento de la historia, no antes ya, ¿eh? Antes siempre se han complacido en la injusticia muchos. Mirad la Inquisición, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, por supuesto. Pero, sino que se complacieron en la justicia en el último tiempo, ¿qué quiere decir? ¿Qué estará pasando con el pueblo de Dios cuando esto suceda? ¿Estará tan tranquilito? Las va a estar pasando canutas, fatal. Y esto a ellos les va a afectar diciendo, uy, no, los hemos de dejar tranquilitos porque creen en otras cosas, bueno, que sigan haciendo. Porque debe haber libertad de creencia, libertad religiosa, libertad de conciencia. ¿Sí? ¿Creéis que el Papa mantendrá ese discurso hasta esos momentos? Ah, no. Cuando ya haya triunfado en el ecumenismo interreligioso a nivel mundial, no solo de cristianos, y esta tarde hablaremos de esto en el coloquio, si Dios quiere, tiene camino abierto para volver a hacer lo que le plazca, y el poder civil de su lado, y la gente del populacho igual. ¿Se van a complacer en qué? En la injusticia. ¿Y eso qué quiere decir? Que se complacerán en no seguir lo que Dios quiere, pero además
¿Se van a quedar sin afectar al pueblo de Dios? Como odiarán el mensaje, porque será una reprimenda para ellos, ¿qué van a hacer? Si no quieres oír el mensaje, ¿qué es lo más fácil? Cargarse al mensajero. No hay más, no hay más, como toda la historia ha sido. Pues se van a complacer en la injusticia, por tanto, se van a perder. Y ahora el versículo 13 nos sigue diciendo: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Qué precioso, ¿eh? Pablo dice, haciendo alusión a sus compañeros también, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. ¿No debería ser al revés? ¿Que los otros deberían dar gracias porque gracias a ellos han conocido el mensaje? Pues mira por dónde Pablo aquí da una lección de humildad impresionante. Y además de agradecimiento. ¿Por qué? Pues porque ellos les han dado el mensaje porque Dios ha actuado en ellos, el Espíritu Santo, han visto una buena reacción y esto no les iba a complacer a ellos, a los discípulos. A ver, cuando vosotros predicáis a alguien y alguien acepta el mensaje, ¿qué sentís? ¿Asco? ¿No dais gracias a Dios por eso? Si es el máximo anhelo del cristiano, ver que otro acepta de corazón el mensaje y se convierte, no haciendo ver que se convierte, sino que se convierte de verdad y lo demuestra con el tiempo. Eso nos debe llenar de satisfacción y dar gracias a Dios. Pues esto es lo que hacía el apóstol. Hermanos amados por el Señor. Amados por el Señor. Qué precioso. O sea que cada uno de vosotros, de los que estáis aquí, si estáis verdaderamente en la fe, si vivís verdaderamente la fe, ¿qué sois para el Señor? ¿Repugnantes? Sois amados por el Señor. ¿Qué es lo que hacía que hubiese mártires? Que dijeran, yo hasta el final, que se sentían amados por el Señor. Y en consecuencia respondían con un acto de amor absoluto, entregando sus vidas por Cristo. Qué precioso, ¿no? De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Por esto daba gracias también el apóstol y todos ellos. Porque Dios ha escogido a gente desde el principio para salvación. Hoy ya estamos. Predestinación. Sí, claro, es que fijaos que los textos bíblicos, si no los analizas bien, qué fácil es empezar a hacer doctrinas que pueden ser disparates auténticos. Porque mucha gente luego puede decir, ah, vale, estos han aceptado porque Dios les ha puesto algo en ellos para que acepten. Y a los otros no, por tanto los otros porque se deben perder. Dios es injusto. Claro, encima quemarse ahí, ala, venga, tiempo ahí, hay años y años y dale. No. Dios elige a todos. Cristo murió por uno, por dos o por todos. Por todos. Por tanto, Dios elige para la salvación a toda la humanidad. Pero luego hace falta que tú quieras ser salvo. Si tú quieres ser salvo, tú eres un escogido para salvación. Y Dios, eso sí, lo sabía desde antes de hacer el mundo, que tú existirías y que tú aceptarías, y que otro existiría y otro no aceptaría. Porque es Dios, porque sabe el futuro. ¿Y qué? ¿Eso es predestinación en el sentido de que Dios dictamina lo que le da la gana como capricho? No. Fijaos que es importante analizar cada cosa. Y luego dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y aquí está la clave de todo. Somos salvos cuando hay una santificación por el Espíritu. Si nosotros no nos vamos santificando con la ayuda de Dios, con el Espíritu, ¿qué? ¿Podemos ser salvos? Por más que aceptemos la doctrina, si nosotros no cambiamos formas de hacer, formas de decir, formas de lo que sea, que no son en consonancia con lo que Dios quiere, no nos santificamos. Si nos santificamos es por el poder de Dios, pero hemos de querer hacer eso. Y dice,
y la fe en la verdad. Antes os decía, para ser salvo al fin del tiempo, sobre todo, ¿qué hace falta? Tener la fe en la verdad. ¿Valdrá una fe que no esté en la verdad? Pues, porque puedes tener fe en yo que sé qué cosa, ¿no? ¿Eso te va a salvar? ¿Quién te salva? Es Cristo. Cristo, pero Cristo lleva una doctrina con él, lleva una verdad. Por tanto, si aceptas esa verdad, ya estás, fantástico. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo llegó esta gente al mensaje? El texto nos lo dice. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. Si los apóstoles hubiesen dicho, uy, 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 a mí me van a matar, yo me callo y ya está, y el Señor ya los salvará como pueda. ¿Hubiese habido salvación por parte de gente? No hubiese habido salvación ni de los discípulos, ni ellos hubiesen sido salvos, porque estarían desobedeciendo el mandato de Dios de id y predicad y bautizar. Bueno, pues entonces son salvos porque ellos predicaron. Dice nuestro Evangelio, nuestra buena nueva. Hay personas que dicen, y esto lo he oído de cristianos adventistas, sí, ¿por qué dirá predicarle a esa señora que ya tiene una cierta edad, que está tan tranquila, que hace sus cosas, sus plegarias, y así ya va a ser salva? ¿Por qué le he de predicar? ¿Le he de fastidiar para que cambie de vida, para que cambie conceptos? Esto me lo han dicho a mí adventistas. Sí, sí. Entonces dices, vale, pues Señor Jesús, lo que dijiste no me sirve para este caso. ¿Es así que hay que actuar? No. Hay que dar el mensaje a todo el mundo, porque seguro, y es cierto, que hay personas que están en una comunión con Dios muy buena y no están en la plena verdad. ¿O es mentira eso? ¿No va a haber gente salva de creencias distintas que incluso no son ni cristianos? Sí. Pero eso quiere decir que si tú les das el mensaje de verdad, ellos no estarán contentos por saber que estaban en un error y aún podrán mejorar más y acercarse más a Dios de todo corazón. Pues claro, si son sinceros, van a estar agradecidos. Entonces nos hemos de callar para no fastidiar la vida de alguien. Fijaos, qué incongruente. Pues esta línea de pensamiento existe. Es triste, Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la clave de todo. Aceptas por el Espíritu la santificación, la fe en la verdad, por el Evangelio que te dan lo aceptas. ¿Para qué? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, subes de nivel, claro que sí. ¿Cuánto se llega a hablar en los temas de nueva era, de esos progresos espirituales, que si eres un maestro ascendido y vas ascendiendo hasta que te sales a la estratosfera, no sé, cosas raras, ¿no? No, ese no es el ascenso del cristiano. El ascenso del cristiano es llegar ¿a qué? A la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo quiere decir que aquí ya podemos estar en comunión con Dios muy bien. Pero hay un detalle aún que nos falta. ¿Y cuál es? El que nos reciba en gloria. ¿Y cuándo va a ser eso? En su segunda venida. ¿Y creéis que la gente que hay en este mundo, que está desesperada, solo tenéis que mirar estadísticas de lo que la gente se gasta en medicamentos que son, ¿para qué? Para salir de depresiones, de ganas de suicidio, de no querer saber nada de esta vida, de problemas familiares, de problemas laborales, de todo. ¿Creéis que si no les das el mensaje, con eso serán mejores? ¿Serán más felices? No. Lo que estarás haciendo es seguir con ellos para que se vayan a la condenación, para que no sean felices en lo más mínimo. Fijaos la diferencia. Cuando estuvimos ahora en Roma y vimos el lugar donde se dice que estuvo Pedro, estuvo Pablo, en esa mazmorra ahí debajo, con esa humedad, esa porquería que podía haber por las cloacas de abajo y todo, esa oscuridad. ¿Y qué hacían ellos cuando estaban en esos lugares?
empezaban a maldecir al que los puso ahí y todo. Cantaban himnos. Y gente se convertía porque ellos no expresaban, ay, es que todo me pasa a mí, ay, esto me pasa por seguir al Señor. No, aún daban gracias de poder pasar por todo eso por seguir al Señor. Y encima los azotaban, y cuando terminaban de azotarlos, pues alabando al Señor porque eran, bueno, considerados dignos de pasar por eso, por Cristo. Anda, que ahora te dicen a ti, mira, ponte aquí detrás, sácate la chaqueta y la camisa que te vamos a dar de fuetazos y sal y vete alabando a Dios, a ver si eres capaz. Bueno, claro, es que son las situaciones que se encontraban, ¿eh? Y ellos lo hacían. Bueno, no hay que ser masoquista y pedirlo, evidentemente, pero si te toca, te toca. Y que Dios te ayude, claro. El versículo 15 dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Estad firmes. Y ahora yo le preguntaría a mi hermano Josep, que lleva 51 años en la iglesia o en la fe adventista como yo, estar firmes. Hemos visto muchos que han estado firmes hasta el fin. Ha habido que sí, ¿no? Pero hemos visto de todo, sí. ¿Le podéis pasar el micrófono, por favor? Sí. Bueno, con la experiencia de iglesia, pues uno ha vivido todo, ¿no? Ha visto realmente, pues, personas que sí, que son fieles, que son consagradas, pero también has visto personas que parecían fieles y consagradas y acabaron, pues, renunciando al Evangelio, yéndose al mundo otra vez, ¿no? Eso es triste, pero bueno, te encuentras de todo. Sí. Mantenerse firme hasta el final es lo que cuesta, y es ahí donde hace falta cogerse al cielo, ¿no? Si no, es imposible. ¿Cuántos adventistas quedan de nuestra generación que aún sigan en la fe? A menos en las zonas que hemos conocido de Cataluña, España. En las zonas que hemos conocido, muy pocos, muy pocos. Los que quedan ya son mayores, más que nosotros incluso, pero quedan muy pocos. Ya la Iglesia, bueno, ha ido cambiando en el sentido de que ha habido toda esta inmigración, ¿no? Que ahora la Iglesia, pues, está llena, pues, de personas de todos los países, por así decir, y ya decir hermanos de aquí, autóctonos, ¿no? Autóctonos del país, muy poquitos, muy poquitos. Y cuán difícil es con la predicación que hay en la Iglesia de que se conviertan, cuán difícil es. En cambio, vemos por el ministerio cómo se está convirtiendo cantidad diferentes de personas, sean del país o no lo sean, pero personas que vienen del catolicismo, personas que vienen del espiritismo, personas que han sido ateas, etcétera, se están convirtiendo, cosa que en la iglesia adventista oficial no encuentras. Y el que se convierte, tate porque algo hay en su mente que no funciona bien. Tantas veces hemos visto eso, ¿eh? Eso lo hemos visto cantidad de veces. Es triste, sí, sí. Es así. Pero también hemos de añadir que nosotros, desde que, gracias a Dios, estamos dando el mensaje del cuarto ángel directamente, ya parte de la denominación, porque nos echaron, hemos visto muchas personas convertirse. Pero ¿cuántos quedan que están firmes en la fe? ¿Cuántos realmente han quedado? También los hemos visto que se iban. Sí. Sí. Y a veces no solo se iban, sino que se rebotaban. Y otros que no se van, pero se quedan para fastidiar, ¿no? Eso también lo hemos visto. Y eso es duro, eso es duro. Pero es lo que siempre ha sucedido en la historia de la Iglesia. Y cuando hablo de Iglesia, no es de Iglesia adventista en general, sino de la Iglesia como gente que quiere seguir verdaderamente a Dios, ¿no? Bueno, pues cuando les dice el apóstol Pablo, estad firmes, es porque ¿qué había pasado ya en otros lugares? ¿No escribió también a alguien antes y les dice, pero ¿cómo volvéis a lo de antes? Si ya sabéis la verdad y la estáis siguiendo, ¿por qué volvéis a lo de antes?
Bueno, ya pasaba eso, no es nada nuevo, siempre ha sido así en la historia del cristianismo. Pero claro, es que ahora estamos hablando sobre todo ya de los tiempos finales, donde no estar firme quiere decir que cada vez te quedan menos posibilidades de que tu tiempo, que ya no será muy largo, tengas posibilidad de volver a estar firme. Porque lo más fácil es que todo irá peor y será más fácil que caigas. Porque ¿qué buscarás? Seguridad humana. Buscarás estar bien económicamente, con el parentesco, con lo que sea. Y si te empiezan a decir que tendrás problemas con el sábado si lo guardas, que tendrás problemas con la familia, y tú no estás firme, ¿qué sucede? Pues que al final lo dejas todo. Y nos estamos jugando la vida eterna. Y si nosotros cedemos en algo, porque puede pasar, para no tener problemas con este, para no tener problemas con lo otro, para no tener problemas laborales, para no tener problema el que sea, cedemos. Y cuando cedes, ya sabes que cedes un trozo y después será otro trozo y otro trozo hasta que finalmente de estar firme nada de nada. Y todos los años que hayas podido estar en la fe te van a servir, ¿para qué? Para absolutamente nada. Es triste, ¿eh? Bueno, sigamos. Porque luego de estar firmes dice, y retened la doctrina que habéis aprendido. ¿Cuántas veces hemos visto gente que en un principio acepta la doctrina y después que la retiene? Ah, no. Resulta que empiezan a filosofar con otras creencias doctrinales que para nada son correctas y lo saben, pero les va bien, les va mejor así. ¿Y qué sucede? Pues que están perdidos, porque no han retenido la doctrina que habían aprendido. ¿Y qué suele pasar tantas veces? Pues que al final el ego, es decir, no, es que he encontrado una verdad que es superior, porque yo soy listo y veo que eso es la gran verdad y no lo que tenía hasta ahora, y eso pasa así de veces. Entonces, ¿podrá haber salvación para este tipo de personas? No. Y dice, ¿cómo recibieron esa palabra? Esa doctrina, sea por palabra. Por tanto, cuando los apóstoles iban a los lugares, predicaban en esas iglesias que hacían, que no eran edificios, se juntaban por casas donde podían, y les daban la palabra oralmente, y la gente la captaba, la recibía. Pero también había otro modo, o por carta nuestra. Y esto que estamos viendo es una carta. Y por carta les decían las cosas como eran, les recordaban la doctrina, lo que hacía falta los amonestaban. Por cierto, el próximo capítulo que vamos a analizar, vaya amonestaciones, para desde luego analizarlas a base de bien. Pero eso será en su momento. Pero fijaos que aquí dice en el versículo 15, o por carta nuestra. ¿Y qué nos decía al principio? En el versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Fijaos, tiene que volver a recalcar en el versículo 15, o por carta nuestra, porque hay otras cartas que no son suyas. Y esas están para destorotar, para llevarlos a la perdición. Y ahora, ¿cuántas veces se oye eso de que, sí, yo soy del ministerio, refiriéndose a que están en nuestra creencia, pero sueltan alguna cosa que nada tiene que ver con lo que dice el ministerio? Ah, ¿y eso lo dice el ministerio? Pues ya estamos, es lo mismo. Y a veces es por email, que eso pasa, por email, se envían emails a la gente para decir lo que no toca, lo que no es, etcétera, etcétera. A veces son llamadas de teléfono y tantas cosas más. Antes no tenían estos medios, pero tenían cartas. Pues es lo mismo. Y el versículo 16 ya nos dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones
y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Cómo los consideraba a toda esta gente que él escribía? ¿Como inferiores a él? No, es cierto que había cargos. Ser discípulo no era lo mismo que ser un feligrés de algún otro lugar que acababa de recibir el mensaje. Claro que no es lo mismo. Pero no por esto se creían superiores en nada, sino, mirad la prueba, dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, de los discípulos y de ellos, era Señor de todos, y Dios nuestro Padre, porque sigue siendo Dios de unos y de otros, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. ¿En qué se manifestó este amor y consolación eterna? ¿De qué modo se manifestó? ¿O lo manifestó Dios o Jesús? ¿Qué hizo para demostrar eso? Vino, nació Jesús, pasó 33 años y medio entre la humanidad y finalmente, después de hacer todo lo que hizo, que como dice el apóstol Juan, no hay suficientes libros, ni suficiente tinta, ni papel para poder mostrar todo lo que llegó a hacer, encima murió por nosotros. Por tanto, ¿qué hizo? Solo morir y se quedó allí y ya está. Resucitó. ¿Y qué pasó cuando Jesús resucitó? ¿Lo recordáis? ¿Resucitó solo? Resucitaron varias personas, desde tiempos antediluvianos hasta los tiempos de Jesús mismo, y se aparecían a la gente para demostrar que esa historia que se habían inventado de que habían robado el cuerpo de Jesús y para eso pagaron a los soldados romanos, era mentira. Y en consecuencia, luego ascienden al cielo, porque cuando asciende al cielo Jesús no sube solo, todos esos suben también. Y eso no es algo que es para nosotros una esperanza y una promesa de que va a hacer lo mismo con los salvos, de todos los tiempos y con los del final, con nosotros. Pues sí, y eso nos tiene que dar esa consolación eterna, que da igual lo que pases por esta vida, que después viene la eternidad, y vaya eternidad. Y dice finalmente, y buena esperanza por gracia. ¿Qué quiere decir buena esperanza por gracia? ¿Por risa? No, la gracia es lo que Dios te otorga sin merecer tú nada. Y esa buena esperanza te la da Él. Qué maravilloso, Cuando uno se analiza a sí mismo un poco, yo no sé si a vosotros os pasa, que se pone por la noche a orar antes de irse a dormir, ¿no? Y analiza un poco lo que ha hecho, dicho y pensado durante el día y dice, soy una piltrafa humana. Y el Señor aún tiene misericordia de mí y me sigue llamando a tener esperanza, a seguir adelante, a que puedo cambiar. Pero si nos tendría que dar una patada y echarnos ya de una vez, que ninguno de nosotros vale un duro. Es verdad. Y somos conscientes de todo lo que nos da, pues eso nos debería hacer pensar cada día, de que verdaderamente no merecemos nada y nos lo da todo. Y lo que nos va a dar es indescriptible. ¿Cómo describe Pablo lo que habrá en la otra vida? ¿Lo recordáis? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subió al corazón de hombre. No podemos ni imaginárnoslo. Aunque en la Biblia haya ciertas cosas que nos diga, y Ellen White nos da una descripción aún más amplia, aún hay cosas que eso no se puede describir hasta que estés ahí. ¿Y no estáis esperando ese momento? Anda que no, anda que no. Y finalmente dice, con todo esto, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Conforte vuestros corazones. ¿De qué debe confortar el Señor nuestros corazones? Haced un poco de lista. Vuestro corazón está súper bien en todo, súper tranquilo, todo es paz y armonía a tu alrededor, nada te afecta. ¿Sí? ¿En serio? Conforte vuestros corazones es que a pesar de toda circunstancia que tengas a tu alrededor o que te afecte directamente a ti por salud, por lo que sea, tú estés reconfortado
en que sabes que el Señor está contigo y que tú podrás tener la vida eterna y todos esos problemas, ¡fluf!, borrados por siempre. ¿No estáis esperando eso? Yo sí. Y creo que cualquier persona que piense un poco es lo que está anhelando. Y os confirme en toda buena palabra y obra. La gente puede hablar de nosotros buena palabra y obra, que haces las cosas bien, que dices las cosas bien, que vas adelante como Dios quiere, ¿o no? Pues esto es lo que nos hemos de autoanalizar cada uno. Y pedirle al Señor que nos ayude a ser el ejemplo que debemos ser. Y sobre todo, a darle gracias, porque sin todo lo que Él nos muestra, ¿os dais cuenta cómo estaríais ahora en el mundo? Pensad un momento en la gente que os rodea en vuestro vivir cotidiano. ¿Los veis con mucha esperanza de algo? Yo personalmente, con las personas que voy hablando, cuando les voy dando el mensaje, no veo a nadie que diga que es más feliz que la mar, tú. No me he encontrado ni uno. Ni uno, ¿eh? Los jóvenes, bueno, piensan en salir de marcha, hacer la suya, y ahora hago esto, hago lo otro, ¡guau, qué bien, qué locura todo! Sí, pero no son felices, porque resulta que a la que les acaba ese pluf, se les revienta la burbuja y vuelven a estar por los suelos. Y otra vez pensando en el jueves para salir de marcha otra vez, el viernes, el sábado y el domingo y el lunes otra vez a estudiar o otra vez a trabajar. ¿Y qué intentan hacer todo el rato? Pues no pensar en eso y, mientras tanto, ir matando la araña, que vaya pasando el tiempo con unas dosis de adrenalina en algo y a partir de aquí ir pasando días. ¿Son felices? No, no son felices. Y algunos nos pueden decir, bueno, vosotros tampoco sois felices. Sí. A ver, ¿cuántos de vosotros tienen un matrimonio perfecto? ¿Cuántos de vosotros tienen una relación con la familia perfecta? ¿Cuántos de vosotros tienen un trabajo perfecto sin problemas con ningún compañero de trabajo? ¿Cuántos de vosotros? Y así una pregunta tras otra. ¿Somos felices? Pero hay una diferencia, o debería haber una diferencia. Si nosotros tenemos a Cristo a través del Espíritu Santo en el corazón, tenemos la esperanza que todo esto va a terminar y que mientras estamos aquí para hacer la obra de Dios y que lo demás, sinceramente, importa un bledo. Importa un bledo. ¿Estamos para hacer la obra de Dios o no? Sí. Pues lo demás nos tiene que resbalar. Claro que no quiere decir que nos despreocupemos de todo, pero es que nuestros problemas los podemos llevar a Cristo y Dios, ¿qué va a hacer? ¿No hará nada por nosotros? ¿No va a ayudar a que estemos mejor? Claro que sí. Una vez más, pensemos en los apóstoles. ¿Cómo terminaron? ¿Y eran felices o no? Anda, que si no fueran felices estarían cantando después de latigazos y pasarlas en la mazmorra y todo eso, ¿no? O viendo cómo mataban a los suyos. Recordad los tiempos de la Inquisición. ¿Y cómo podían aguantar? ¿Y cómo aún podían perdonar a los que les estaban haciendo esto? Porque tenían a Cristo en el corazón. Por tanto, y nosotros que no estamos en esas circunstancias, aún, porque todo llegará, no hemos de estar firmes y tener buena palabra y obra, y vivir para dar el mensaje a los demás, nos toquen lo que nos toque hacer. Bueno, ahora toca hablar de la gente mayor. Hablábamos de los jóvenes, ¿no? Y parece que los jóvenes son el centro de atención siempre porque son los que se lo pasan todo a la juerga y tal. Ya, ¿y la gente un poco mayor? ¿Qué? Unos que son ya demasiado mayores y yo ya soy viejo para estas cosas. ¿Cuántas veces hemos oído esto, Josep? ¿Te acuerdas? No, sí, lo que decís está muy bien, pero yo ya soy viejo para estas cosas. Ya esperando ir al ataúd, tranquilo, y ya está. Qué triste, ¿no? Muy triste. Y además, gente ya muy mayor que empiezan a chochear por aquí o por allá, que no andan bien, que van renqueando de algún lado, y desprecian el mensaje igual.
¿Qué pasa? ¿Que después de la muerte estarán sanos y rebosantes de salud por la eternidad porque sí? Pues ya sabéis cómo van a resucitar los no salvos, hechos un cromo, tal como se fueron al ataúd. Yo no sé, imaginaos alguno que se ha ido muerto por accidente de moto y se ha quedado sin un brazo o cualquier cosa así. ¿Cómo va a resucitar? Pues hecho un churro. ¿Sí? ¿Y dónde está la esperanza de esta gente? Es nula. ¿Pero hacen algo para cambiar su vida? No, ya les va bien, ya les va bien. Y se pasarán más rato criticando al otro, y ahora hablo de todas las edades, es más fácil esconder nuestros problemas criticando a los demás, metiéndonos en la vida de los demás, y resulta que todos tenemos vidas de asco. Pues soluciona primero tus problemas personales, de tu forma de ser y de hacer, soluciona los problemas de tu casa y después intenta ayudar también a los demás. Pero no te metas a criticar a los demás cuando tu vida es de porquería, porque eso es una incongruencia de un cristiano. Si todos hiciésemos eso, qué bien iríamos, Todos seríamos hermanos de verdad. Y da igual si uno se termina de añadir a la iglesia o lleva 50 o 60 años en la fe, todos seríamos hermanos de verdad. Pues eso es lo que nos ofrece el Señor. ¿Queremos eso o queremos ser cristianos de porquería? Sí, sí, porque los hay, a ver, los haylos y muchos. Pues autoanalicémonos todos y demos gracias a Dios porque además nos advirtió a través del apóstol Pablo de todo lo que iba a pasar en los últimos días. Y ya veis qué engaños se preparan. ¿Creéis que si nuestra vida no está en consonancia en Dios ahora, al 100%, cuando esto suceda, si estamos vivos, vamos a aguantar y no caer? ¿En serio? Pues una vez más, siento que cuando predico tantas veces he de decir cosas que parece que os ponga en aprietos, ¿no? Pero es que es la realidad. ¿Cómo vamos a mejorar si desde el púlpito solo presentamos, como decimos en catalán, flors y violas, flores y violetas sería, algo así, ¿no?, en español? No, la cruda realidad es la que es, y es lo que somos, un desastre. Y hemos de hacer que no seamos un desastre con la ayuda de Dios y seamos un ejemplo para el mundo, que quieran cambiar cuando nos vean a nosotros. Al fin del tiempo, cuando sucedan estos milagros, la gente solo tendrá una forma de saber quién es del pueblo de Dios haciendo milagros y quién es del pueblo de Satanás haciéndose pasar por buenos haciendo milagros. ¿Y cuál va a ser esa forma? Bueno, hay dos en verdad, hay dos. La palabra de Dios, porque si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido, y la segunda, nuestras vidas, nuestro ejemplo. No hay más, no hay más. Pues ahora nos toca a todos meditar y darle gracias a Dios porque nos advirtió que va a llegar un momento en que alguien iba a ser quitado de en medio, que iba después a suceder todo esto y que Satanás campará a sus anchas y utilizará al papado como nunca en la historia, como nunca. ¿No debemos anunciar esto al mundo? ¿A cuántas iglesias habéis estado donde se os esté diciendo que esto va a suceder en muy pocos años? ¿En cuántas? Que os digan que o nos ponemos a tono realmente o vamos a sucumbir y no estaremos firmes hasta el fin. Pero que si ahora no nos ponemos a tono, olvidémonos de llegar a esos tiempos para ser salvos, porque no lo vamos a ser. Pues es duro, el mensaje del cuarto ángel. Nada agradable de dar, Cuando a la gente Dios le da un mensaje que nos tiene que hacer pensar, eso no es nada agradable de dar, pero hay que darlo. Para vosotros y para mí, para todos. Y que el Señor nos ayude a poder estar donde nos toca y hacer las cosas como vale la pena hacer por Dios. El tema sigue. No os lo voy a mostrar ahora porque haremos aún un breve análisis sobre estos textos de lo que dice el diccionario, la enciclopedia adventista al respecto, pero es que luego vamos a ver unas citas de Ellen White
que tienen que ver con estos textos que básicamente están marcados en azul. Y creo que vale la pena que hablemos de ellos, que pensemos en ellos, que meditemos en ellos, porque son la base para no caer en el engaño, en el gran engaño. Bueno, el culto llega hasta aquí. Deciros también que después de hacer esto que os he dicho ahora, miraremos el capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses. Y preparaos porque hay un mensaje para todos nosotros de nuevo. Y cuando el apóstol dijo que especialmente los escritos y todo esto estaba especialmente ¿para quién? Para los que viven en los últimos días, no estaba mintiendo para nada. Pues que Dios nos ayude a ser firmes, nos ayude a hacer lo que toca y a ser hombres de verdad y mujeres de verdad, que si hay que decir las cosas se digan y se hagan, guste o no guste, porque hay mucha gente que debe reaccionar, y si quieren reaccionar y ser salvos, muy bien, y si no, cada uno decide su futuro. Que Dios os bendiga. Vamos a concluir con una oración. Padre nuestro, como siempre te hemos de dar gracias por tus palabras, porque los textos bíblicos son para estar nadando en ellos, sumergiéndonos, buscando y sacando esos tesoros que hay, porque son auténticas maravillas. Y tantas veces no leemos tu palabra porque decimos que no tenemos tiempo, no hay ganas, o porque sencillamente la leemos como si leésemos cualquier novela. Ayúdanos, Señor, a adentrarnos en tu conocimiento, a que el Espíritu Santo esté en nosotros, a que nos hagas hacer tu obra hasta el fin, cueste lo que cueste, y que nos ayudes a ser buenos ejemplos de verdad, de todo corazón, y que ayudemos a la auténtica iglesia tuya en la tierra, que ayudemos a hacer piña todos juntos, con fuerza, unidos, para dar el mensaje que no es el que está dando el papado y el que seguirá dando, que después se va a regirar contra nosotros, sino el auténtico mensaje final, el mensaje que este mundo necesita conocer para salir de Babilonia y poder ser salvos. Derrama el Espíritu Santo sobre nosotros, Señor, y aunque seamos pocos, que hagamos tu obra como sea, porque tú nos concedas el don del Espíritu Santo y los medios necesarios para terminar tu obra. Perdona nuestros pecados y únenos siempre entre nosotros a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Los anuncios para esta tarde, de aquí a 1 hora más o menos, tendremos lo de los niños, el encuentro infantil. Luego, a partir de las 4:30 más o menos, ¿qué parte es? La cuarta parte del coloquio del Vaticano Garante de la Libertad Religiosa, de la libertad de conciencia. Y a partir de luego del coloquio, a partir de las 8 más o menos, el encuentro con adolescentes, y mañana
a las 7 de la tarde el encuentro con los jóvenes. Eso es todo de momento.